This meeting is being recorded. Buenos días, ¿veis bien mi presentación? Sí, se ve bien. Hola, ¿se ve bien? Vale. Se ve bien. Bueno, nosotros efectivamente nos incorporamos al proyecto COP Cortaderia para estudiar el impacto de la especie en salud y por eso estamos hablando hoy de salud aquí. Entonces vamos a subrayar el problema que supone Cortaderia selloana. En general, María hablará también de especies invasoras en núcleos urbanos, puesto que afectan a la salud humana. Entonces no son solo un problema de ecología, digamos, de biodiversidad, sino que también es un problema para la ciudadanía. Bueno, el concepto One Health, que se traduce como una salud en español, aunque a mí me gusta más salud global, se entiende que es la salud del planeta, aunque aquí hay interpretaciones y no todos los autores entienden lo mismo, pero yo entiendo que es, con todo lo que he leído y estudiado, que se trata de la salud del planeta. Si el planeta está sano, pues estamos todos sanos, y si el planeta está enfermo, estamos todos enfermos. Este concepto entiende que hay una sola salud, que es la salud de todos, del planeta, y una sola enfermedad que nos afecta a todos. El concepto One Health, como tal, como lo estoy explicando, nace en 2022 a raíz. Esto en realidad fue a raíz del problema del COVID y de toda la estrategia anti-COVID. Entonces surgió por la preocupación de las zoonosis, las llamadas zoonosis, es decir, las infecciones que vienen de otros animales a los humanos. Y el concepto actual, como digo, nace en 2022 a partir de 4 organizaciones de la ONU, las 4 son de la ONU en realidad: la FAO para alimentación y agricultura, la OIE para la sanidad animal, el PNUMA, que es para el medio ambiente, y la OMS, que todos conocemos, que es la Organización para la Salud. Firmaron este acuerdo para fortalecer la cooperación, equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de los seres humanos, los animales, las plantas y el medio ambiente, para formar una colaboración cuatripartita, entendiendo que One Health es un enfoque integrado y unificador que tiene como objetivo equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de los seres humanos, animales, plantas y ecosistemas, ya que están estrechamente vinculados y son interdependientes. Bueno, esto es una realidad, pero la ONU, a través de sus 4 agencias, lo reconocen en 2022 y firman un manifiesto del que voy a hablar. Como digo, bueno, esto lo firman en 2022, marzo de 2022, las 4 organizaciones. Todo esto es público, todos estos documentos son públicos, y definen la FAO, que se encarga de mejorar la nutrición, aumentar la productividad de la agricultura, aumentar el estándar de vida en las poblaciones rurales, contribuir al crecimiento económico global, a nivel global, a nivel mundial. La OIE, que es para salud animal, se encarga de la salud de la veterinaria, la salud de los animales que utiliza el ser humano, el hombre, el humano, la zoonosis y el bienestar animal. La OMS, en inglés WHO, que como todos sabemos se encarga es la Autoridad Internacional para Trabajar en Salud. Y la UNEP es una agencia que fija la agenda medioambiental, promueve la implementación coherente de las dimensiones medioambientales y del desarrollo sostenible. Como vamos a ver, en realidad lo que hacen estas organizaciones son declaración de intenciones, que es lo que hace realmente la ONU. No hay realmente detrás un presupuesto, una financiación, unos programas reales.
La OMS dice que la salud no es simplemente la ausencia de dolencias o enfermedades, sino que es el completo bienestar físico, mental y social, y declara que el disfrute del más alto nivel de salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, creencias políticas, condición económica o social. Esta es la declaración de la OMS, aunque está claro que su mayor preocupación es la salud física y la medicación, la industria de los medicamentos en la sociedad. Bueno, quiero ir hacia atrás 150 años antes para estudiar la historia del concepto One Health, y esto lo he investigado a través de la base de datos principal en medicina de trabajos médicos o biomédicos, que es PubMed. Está aquí, por ejemplo, si metemos cortadería vemos que hay 32 resultados en esta, es la principal base de datos, como digo, de trabajos en medicina. Hay 32 trabajos sobre cortadería, 2 de los cuales son nuestros, y esto incluye cortadería jubata, cortadería seollana, cortadería jubata. Bueno, a mí siempre me gusta ir a la historia de la ciencia, de la medicina, y vemos, la primera vez que aparece One Health en esta base de datos médica es en 1877 en una revista que se llamaba Davis Tree, y este autor, que en su época seguro que era muy importante, P.H. Hayes, dice que solo hay una salud y comienza con una digestión perfecta y luego se encuentra en la sangre rica y pura que da su color a las mejillas y su ánimo al cerebro y a los músculos. Y en definitiva, la única salud se encuentra en una nutrición pura y vigorosa de todos los órganos. Es la salud la que hace que la comida sea deliciosa al paladar. Bueno, cuando nace la idea One Health, como veis, se refiere a la salud integral de la persona, de una persona. No se refiere a la salud del planeta, sino aquí se refiere a la salud integral de una persona, que en 1877 era muy revolucionario y lo sigue siendo hoy en día, porque tampoco tenemos una medicina que se ocupe de la salud integral, en realidad. En 1955 encuentro este trabajo que habla del departamento One Health, que ayuda a los discapacitados o personas con discapacidad en Estados Unidos. Es decir, que crea un departamento One Health, pero como digo, se refiere a la salud integral de las personas. Aquí tenemos, en 1976 va avanzando el concepto de salud integral en la educación, por ejemplo, y la salud mental. Y también se va incorporando la salud mental. Pero sigue siendo salud integral de las personas. La idea de salud, de una salud One Health global en el planeta, lo encuentro a partir de 2003, a partir de, una vez más, una zoonosis, o supuesta zoonosis del SARS, de la respiratoria del SARS, y después, con los principios de Manhattan en 2004, se realizan recomendaciones estratégicas orientadas a objetivos en el contexto de la conferencia Un Mundo, una Salud, organizada por Wildlife Conservation Society. En 2005, The Lancet, que es una de las revistas médicas más importantes, publica un artículo donde los autores hablan de saltar de una medicina a una salud, y en 2007 la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria y la Asociación Médica Estadounidense acuñan la iniciativa One Health desde la perspectiva histórica One Medicine, One Health. Una medicina, una salud, vale. Pero aquí en realidad estaban hablando de medicina humana y veterinaria, de los demás animales. Este One Health, en realidad, se refería a One Medicine, One Pathology, una medicina, una patología. A Veterinary está la veterinaria y la patología humana preparada. Hablan de fusionar las dos medicinas que estaban separadas e independientes, humanos y animales, 2008. En 2022-23, como ya dije antes, y a raíz de la epidemia COVID-19, que por cierto, COVID es la familia de virus más frecuente en otros animales de compañía,
y lo conocen muy bien los veterinarios. Y en estas fechas ya juntan el PNUMA, que se ocupa del medio ambiente, y la FAO, que se ocupa de la agricultura y la alimentación. Y el resultado es el memorándum One Health, que es del que estamos hablando actualmente y del que se está intentando potenciar. Este memorando habla de la interrelación entre, como decía, entre las 4 realidades, aunque veréis que casi todos los esquemas que hay por ahí ponen 3, que es la salud humana, la salud medioambiental y la salud animal, y se olvidan de las plantas, que también a través de la FAO participa en el cuatripartito de este impulso, de esta iniciativa. Y bueno, y es un poco contradictorio porque en realidad hablamos de una salud, pero luego se dividen en salud humana, salud animal, las plantas, salud ambiental, salud humana, higiene, seguridad alimentaria. Bueno, hay una serie de... el cuatripartito tiene una serie de documentos que son públicos, donde van desglosando los distintos problemas, las posibles soluciones. Voy a mencionar algunas ahora. Y veis los problemas que tiene cada ámbito. La producción animal, la zoonosis, la calidad del aire y del agua, el cambio climático, la biodiversidad, etc. Bueno, es interesante que una vez más, cuando miramos la historia de los trabajos médicos o biomédicos, antes de 2015 aparecen 800 trabajos con One Health. Pero es que la mayoría de estos trabajos en realidad utilizan health como adjetivo, no es el concepto One Health, es decir, One Health Professional, One Health Institution, no es el concepto One Health. Cuando vamos al concepto One Health es a partir de 2010, 2015 y solamente en los 10 últimos años encontramos 16.000 trabajos. Con las palabras One Health, una vez más, una parte de estos trabajos utilizan health como adjetivo, pero si restamos los 800 de toda la historia anterior que utilizan health como adjetivo, nos seguimos quedando con unos 15.000 trabajos que hablan del concepto One Health, una salud. En los 5 últimos años, es decir, desde la epidemia COVID, encontramos 13.000 trabajos con el concepto One Health. Y si ponemos One Health en el título, quiere decir que el trabajo se centra realmente en el concepto One Health, encontramos 3.000 resultados en los últimos años, casi todos en los últimos años. Bueno, este esquema lo he hecho yo con la ayuda de ChatGPT, que hace un poco lo que quiere a veces, pero bueno, y no he conseguido que me lo pusiera en español. Y porque es muy, como decía, es muy difícil encontrar esquemas en la literatura con los 4 componentes: humanos, no humanos, animales no humanos, plantas y el medio ambiente. Y también aquí quiero aprovechar para subrayar o recordar que los humanos también somos animales. Entonces, he estado pensando una terminología para hablar de los otros animales, que son los animales no humanos. No sé por qué siempre se separa a los humanos de los animales. ¿Está enfermo el planeta? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pensáis vosotros? Vamos a ir en el ámbito humano. Por separado, una vez más, tenemos una serie de componentes que contribuyen a la salud o a la enfermedad del planeta y una serie de causas. Y bueno, pues hay muchas y yo he puesto aquí pues las que me parecen más representativas o me parecen más interesantes. En este caso, la alimentación. Vemos el consumo de carne en el mundo. He procurado poner las fuentes de los datos, pero a veces se me han caído, como aquí, por ejemplo. Me disculpo. El consumo... esto es de la FAO, perdón. Datos de la FAO. Consumo de carne en el mundo. Vemos cómo ha ascendido desde 1995 en países desarrollados y en países en vías de desarrollo, que nunca sé muy bien lo que quiere decir, pero en todo caso, en ambos tipos de países ha aumentado claramente el consumo de carne. Abajo vemos la predicción hasta 2050. En azul es Asia. Europa es amarillo. Y bueno, pues todos suben desde 1960 significativamente. El desperdicio de alimentos en el mundo.
Esto es del PNUMA, en realidad, de esta agencia de la ONU. Vemos que, lógicamente, el principal país que desperdicia alimentos es China, porque es el que más población tiene. Europa aquí está desglosada en países, no sé por qué. Y estos son millones de toneladas en naranja. Y los residuos por persona per cápita en kilos está en amarillo a la derecha, por persona. Entonces está Brasil y vemos que Alemania, Reino Unido, Francia, por separado, desperdician tanta comida como la India, Estados Unidos, por separado. Bueno, conductas, consumismo, turismo de masas, todo ello contribuye a la salud o a la enfermedad del todo, del planeta. El auge del turismo, como todos sabemos, desde 1996 hemos pasado de 500 a 1.200 millones de personas. Fuente del país. Estos son los chinos que salen de China para hacer turismo. Veis el increíble aumento que ha tenido desde los años 90. La verdad que da un poco miedo. Es decir, que no toda la subida de toda la subida mundial del turismo se debe a los chinos que van de turismo. Es decir, bueno. Efectivamente, el turismo se está convirtiendo en un gran problema. La gente se está empezando a protestar por todo lo que supone turismo de degradación, de aumento de los precios de la vivienda, etc. Comodidades. Este es el consumo de energía eléctrica, gas y aire acondicionado en España desde 2014 hasta 2023 en España. Y el tráfico aéreo de aviones en el mundo desde 1950 hasta 2012, con fechas de crisis y demás, pero subiendo, como veis, muchísimo. Tráfico marítimo de mercancías, petroleros, gas, portacontenedores, todos suben significativamente desde 1980. Vamos al sector de animales no humanos. Está el problema de la ganadería. Aquí tenéis los países que más exportan carne, bueno, que más ganadería tienen. Ninguno está en África, curiosamente. Y bueno, aquí tenéis vacuno, porcino y pollo. En miles de toneladas. La ganadería es responsable del 14,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según la FAO. La deforestación en Amazonia está relacionada también con la expansión de pastizales para ganadería y cultivos para alimentación animal. Es decir, que en Cantabria también, donde vivimos nosotros, todos los años se queman los montes para la ganadería. Desaparece todo un matorral, monte bajo, todo. Consumo mundial de carne, promedio global 43 kilos per cápita al año. Extinciones de especies. Sabéis que las extinciones están aumentando espectacularmente, como vemos aquí. 41% de anfibios, 33% de corales, 25% de mamíferos, 13% de aves. 17.900 especies están amenazadas actualmente, en peligro de extinción. Las causas de la extinción de las especies las sabemos casi todos. Mascotas exóticas, degradación de los hábitats, introducción de especies no nativas, especies invasoras, que hay tanto animales como vegetales. Cambio climático, contaminación, caza y pesca. Zoonosis. Aquí pongo un esquema de las principales zoonosis que se consideran, que son infecciones, como digo, enfermedades infecciosas que atraviesan los reinos animales. Sin embargo, la zoonosis no es un problema para la salud del planeta, para una salud, es un problema para la salud humana, pero en realidad la evolución de las especies en parte ha sido gracias también al traslado de microorganismos de unas especies a otras. Las plantas, pérdida
pérdida del manto vegetal. Curiosamente, cuando se habla del cambio climático se habla mucho de emisiones de CO2, pero no se habla casi nunca de que el manto vegetal es el que absorbe el CO2, no se habla casi nunca de que se están exterminando los bosques, de que se está construyendo por todos lados y se está acabando, se está eliminando mucha cobertura vegetal que absorbe el CO2, al igual que los océanos. Y bueno, aquí tenéis la pérdida desde 2002 a 2020, la pérdida de bosque en Brasil, por ejemplo, 41%, 16% eh, otros. Aquí vemos que en rojo oscuro la pérdida de bosques, perdón, en rojo claro la pérdida de bosques por incendios, en rojo oscuro la pérdida de bosques por otros motivos, es decir, talas intencionadas para agricultura, etcétera, ganadería. Y actualmente los frentes de deforestación en el mundo, los que están activos y los que están proyectados. La pérdida de biodiversidad en rojo, donde más especies han perdido, más bueno, dicen que la media de pérdida de especies en el mundo es del 55%, entre el 10% y el 70% en la mitad del mundo. Y bueno, esto es una cosa que va avanzando a toda velocidad. Aquí tenemos desde 1800 a 2100 la evolución de la pérdida de especies y el aumento de la población de 900 millones a 12.000 millones y la pérdida de biodiversidad. Las amenazas de la biodiversidad, la contaminación, el cambio climático, bueno, ya he mencionado todo esto, las especies invasoras de las que hablamos hoy y otra cosa de la que muchas veces no se habla, los incendios, que es difícil de encontrar y que la mayoría son provocados además. En cuanto al medio ambiente, la contaminación del aire y del agua, la principal contaminación del aire es de material particulado fino que proviene de fábricas, fundamentalmente de combustión, el dióxido de nitrógeno que proviene de combustibles fósiles, el material particulado fino proviene de combustión química y el dióxido de nitrógeno la combustión de fósiles. La contaminación se estima, la contaminación del aire, que ha sido responsable de 6,7 millones de muertes en un año, en 2019. Y la contaminación del agua, que una de las más preocupantes es la de plásticos y microplásticos. Sabéis que hay continentes enteros de bolsas de plástico en los océanos. Aquí tenéis en el Pacífico Norte 2.000 billones de toneladas de plástico. O sea, es una cosa terrible. Cambio climático, que lo provocan el aumento de gases de efecto invernadero, que estamos oyendo todo el tiempo, CO2, las emisiones de CO2, también la destrucción de ecosistemas terrestres y marinos y la deforestación, la pérdida del manto vegetal. Sí, los árboles absorben CO2, los gobiernos no se suelen acordar de ello, a pesar de que este esquema es del Ministerio de Medio Ambiente. Y esta tabla del Ministerio de Transición Ecológica del gobierno actual, que calcula el CO2 que absorbe cada especie de árbol, es decir, que lo saben, pero lo olvidan. Y bueno, cada vez perdemos más árboles. De hecho, en España creo que hay una especie de arbolofobia y incluso en las ciudades los árboles que hay los talan, como en Santander, por ejemplo. El otro problema es la sobrepoblación, consumo y urbanismo. Naciones Unidas estima que la población crecerá a 9.000 millones en 2050. Medio millón de personas por semana. Este es el crecimiento de la población en el planeta desde el 10.000 antes de Cristo, el año 10.000 antes de Cristo, a la izquierda, y 2019. La población humana, dicen, se piensa que se va a estabilizar, como vemos en esta gráfica, pero esto son predicciones, es un deseo. De momento sigue en curva exponencial hacia los 7.000 millones de habitantes. Aquí tenemos con el consumo de materiales, materiales en toneladas, la curva de arriba, la población y el consumo de materiales, 4 por 2, 8, efectivamente,
no es que suba tanto el consumo por habitante, sino que sube el número de habitantes que consumen materiales. Minerales, metales, fósiles, combustibles fósiles, desde 1900, cómo ha ido subiendo siempre de forma exponencial, espectacular. La evolución del consumo privado, las familias de los particulares, vemos aquí, también ha subido de una manera espectacular desde en el siglo pasado. Cada europeo, esta noticia es de ayer del país, cada europeo compra 19 kilos de ropa al año y genera 16 kilos de desechos textiles. Perdón. La urbanización, esta es la proporción de personas que vive en zonas urbanas, ciudades, pueblos grandes, como veis en verde, Estados Unidos, bueno, toda América, prácticamente Europa, la mayoría de las personas viven en zonas urbanizadas. Entonces, a la pregunta de ¿está enfermo el planeta? Bueno, os dejo contestarla cada uno. Creo que es bastante claro que el estado en el que está es bastante preocupante. Objetivos del tetrapartito de la ONU. Bueno, a partir de aquí empieza el lenguaje, el típico lenguaje de los documentos internacionales, ya sea de la Unión Europea, de la ONU, pero bueno, solamente leo el enunciado de los objetivos: proporcionar orientaciones y herramientas, reducir el riesgo de las epidemias y pandemias zoonóticas, reducir la carga de morbilidad de las enfermedades endémicas de origen zoonótico, promover la sensibilización, los cambios normativos y la coordinación de medidas, proteger y restablecer la biodiversidad, prevenir la degradación de los ecosistemas y del medio ambiente en general. Estos son los objetivos. Como veis, todos son declaración de intenciones. Acciones que se proponen el tetrapartito de la ONU. Acción 1, mejorar las capacidades de una sola salud para reforzar los sistemas de asistencia sanitaria. Acción 2, reducir los riesgos de epidemias y pandemias de origen zoonótico. Acción 3, controlar y eliminar las enfermedades zoonóticas endémicas, las enfermedades tropicales atendidas y las enfermedades transmitidas por vectores. De todos modos, el concepto de One Health sigue siendo muy antropocéntrico, es decir, se sigue centrando mucho en la salud humana. Es decir, ahora preocupa la salud del medio ambiente, la salud de los animales y de las plantas porque afecta a la salud humana. ¿De acuerdo? Vía acción 4, reforzar la evaluación, gestión y comunicación de los riesgos en materia de los alimentos. Vía acción 5, frenar la pandemia silenciosa de la resistencia a los antimicrobianos. Actualmente se estima que hay más muertes por resistencias a antibióticos que por cáncer, por ejemplo. Acción 6, integrar el medio ambiente en el enfoque Una Salud. Estas acciones las desglosan en un documento muy largo, el tetrapartito, en subacciones, y a su vez estas subacciones que pongo aquí las desglosan todavía en otras subacciones, pero todos son de este estilo. Os puedo leer cualquiera al azar. Por ejemplo, la 3.2, velar por la aplicación armonizada de los principios de una sola salud en todas las esferas al introducir medidas prácticas que refuercen los marcos normativos a escala local, nacional, regional y mundial para el control y la prevención de las enfermedades zoonóticas endémicas, las enfermedades tropicales atendidas, enfermedades transmitidas por vectores. La 4, que es más corta, reforzar la evaluación, gestión y comunicación de los riesgos en materia de inocuidad de los alimentos. Como veis, en realidad tampoco es fácil de entender las acciones, pero son bastante retóricas. De hecho, le pedí a ChatGPT que me hiciera un esquema con todo esto y no hay quien lo entienda. Es decir, se parece un poco a las acciones que propone el tetrapartito. En un esquema resumido, el tetrapartito en el documento sugiere esto para mejorar la salud del planeta, que es comunicación, colaboración, potenciación de las capacidades, coordinación, para conseguir la salud de los ecosistemas, de los animales, de los humanos y entiendo que de las plantas también. Al final a mí me gusta mucho más este esquema de una revista educativa que dice que las soluciones para el calentamiento global son las bombillas ahorradoras, reciclar, sembrar plantas y usar bicicletas.
también se olvidan de la deforestación como causa del calentamiento climático. Bueno, al final el tetrapartito de la ONU, al fin, en realidad dice que lo que hace falta es una financiación importante y que se necesitan asociados que aporten fondos. Es decir, que los países en principio no tienen mucha intención de aportar fondos para mejorar la salud, para mejorar la salud global, la One Health. Bueno, yo todo lo que he estudiado coincide con este resumen de una investigación de unos autores latinoamericanos que encontraron que entre 2010 y 2018 el concepto One Health se refería sobre todo a zoonosis, es decir, infecciones humanas que vienen de otros animales, que menos del 5% de los estudios entre 2018, o sea, hasta 2023, integraron realmente los 3 pilares del enfoque One Health. Hablan de un ejemplo en Castilla y León, que estudian patógenos emergentes y que sí que integran salud pública, salud animal y salud alimentaria. Y que, aunque el concepto One Health ha ganado prominencia, persisten desafíos en su implementación integral. Sí. Es decir, que no se está realmente actuando a nivel internacional. Las soluciones, en realidad, una de las soluciones, de las principales soluciones, que al final viene a ser una solución bastante global, es la regla de oro del ecologismo, del ecologismo clásico, que es reducir, reutilizar y reciclar. Es decir, es mejor no consumir que reutilizar. Es mejor reutilizar que reciclar y es mejor reciclar que tirar a la basura. Lo cual resulta en que es necesario otro modelo que no se base en el crecimiento de la población, el crecimiento económico, el llamado crecimiento económico. Está claro que es el mayor problema del planeta. Pongo aquí el caso de Cortadería Selloana también para introducir la charla de María Lucas, que va a hablar ahora. Cortadería se ha expandido desde Sudamérica y a través de la globalización por los distintos continentes y es ya un problema en los varios continentes. Y donde más abundante es, precisamente, es en los núcleos urbanos, porque es donde el suelo está más degradado, donde hay más obras, que son las que también plantan el plumero, las obras, y aunque hasta ahora se ha combatido, como la mayoría de las especies invasoras de plantas, en espacios naturales de interés, nosotros estamos haciendo campaña para que se combata también en las ciudades, en los núcleos urbanos, ciudades y pueblos. Ahora que vosotros os estáis capacitando para esto, para el concepto One Health, podéis transmitirlo y empezar a implementarlo. Aquí muestro cómo está todo interrelacionado, cómo las predicciones del cambio climático hacen que la estimación de idoneidad del suelo para Cortadería selloana, que es una planta que le gusta la humedad y no le gustan las heladas, pero con el cambio climático se prevé que va a ir invadiendo, que va a poder invadir toda Europa si no se hace nada para remediarlo. Y con esto os dejo con el mundo que yo soñaba de pequeño, cuando ya se hablaba de todo esto y creo que en realidad no se ha hecho nada desde entonces. Gracias por vuestra atención. Ahora, si tenéis preguntas, que podéis hacer también al final, después de María Lucas, pero si tenéis preguntas para mí sobre lo que he hablado, pues estaré encantado de contestar como pueda. Pues gracias, Alberto. No te he tenido que avisar por el tiempo porque lo has clavado. Yo no sé si alguien quiere comentar, hacer algún comentario, hacer alguna pregunta concreta o preferís dejarlas al final del todo. A ver si hay alguna manita por ahí. Bueno, yo solamente quería hacer un pequeño comentario que con todo esto que nos ha estado comentando Alberto, realmente está al 100% linkado con el tema de las especies invasoras, porque si lo pensamos, el aumento del comercio, el aumento del consumo, el aumento del turismo, el aumento del transporte y de su velocidad, la deforestación, los suelos degradados, todo esto está al 200% linkado con el aumento de las especies invasoras, porque todo esto da más probabilidades que se introduzcan nuevas especies, más vías de entrada,
más vectores de dispersión y una mayor idoneidad de sitios que pueden ser invadidos por estar en un estado de conservación muchísimo peor. Así que me parece que es muy interesante todo este marco global que nos da un tortazo en toda la cara de realidad. Bien, bueno, muchísimas gracias, Alberto, y yo creo que vamos a pasar ya a María Lucas. Y una vez que acabe María, pues damos ya paso a debate, preguntas, etcétera. Cuando quieras, María, es todo tuyo. Muy bien, pues buenos días a todos. No sé si me oís bien. Sí, pues muchas gracias Sí, sí, por sí. participar. Voy a compartir. No, voy a ver si puedo compartir bien la presentación. Pues no. Cosas del directo, María, no te Sí, cosas del preocupes. directo. Después de probarlo 20 veces, ahora. Mm, Pero no sale. Su función de compartir las pantallas está en pausa, me dice. Mm, Espera que... ¿Eh? Prueba ahora, a ver, no sé No me sale si así. se le ha quedado un bloqueado. Espera que la voy a cerrar y la voy a volver a abrir, porque no sé Ujú. por qué. Sí, ¿no? Sí, pero no me. ¿Ves que está como. Pero no tienes un compartir pantalla, Mm, es lo que usas, ¿no? Ya está. Ya está, sí, sí, se ve el PowerPoint ahora mismo. Pantalla. A ver, si deja ahora verle en. ¿Le veis en pantalla completa? ¿O el No, PowerPoint? ¿No? No puedes estar no. viendo. Ya deja de compartir. Y ahora dale a compartir, a ver si te aparece pantalla. Ahí, dale ahí, dale ahí. A ver ahora. Ahora, perfecto. Vale, muy bien. Pues disculpar, ¿eh? Porque las cosas del directo. Bueno, yo os voy a hablar un poco del problema de las invasoras, en concreto de lo que estudiamos nosotros, que es la cortadía sevillana y el polen y las alergias, ¿vale? Os voy a hablar un poco de eso y el problema en las ciudades. Bueno, como sabéis, la mayoría de los estudios que se han realizado sobre especies exóticas invasoras, pues se han centrado en los problemas que provocan tanto plantas y animales, pues en el funcionamiento de los ecosistemas, en las dinámicas de poblaciones, ¿no? Y muchísimos estudios, pues en cómo controlar estas especies, sobre todo, pues cuando provocan problemas en las infraestructuras o problemas en la agricultura o en la ganadería, ¿no? La mayoría de los estudios se han centrado tradicionalmente en esto. ¿Qué pasa? Que un poco a partir de este concepto del One Health que os han estado explicando, pues sí que se ha empezado a tomar más conciencia de la importancia de las especies invasoras, sobre todo de las plantas, porque de los animales ya había más, pero sobre todo de las plantas, de su importancia en la salud humana, ¿no? Las especies exóticas invasoras, lo que son las plantas, pueden afectar a la salud de dos formas, o sea, de una forma indirecta, por esta afectación que conocemos en los ecosistemas, por su transformación de los ecosistemas, pues cambios en la calidad de las aguas. También los efectos indirectos es porque pueden hacer que haya sustancias que se pasen más fácilmente a los humanos. Y luego van a tener los efectos directos, que es un poco lo que nosotros estudiamos, los efectos directos que principalmente pues, se van a deber a dos cosas, que es el polen que producen las plantas y a las toxinas que pueden producir.
No hay muchos estudios, pero sí que es cierto que algunas plantas sí que se han estudiado en profundidad, como la ambrosía, que no sé si igual os suena, porque produce muchos problemas de alergias, porque produce grandes cantidades de polen, o el perejil gigante, que tiene un látex muy tóxico y que produce muchos problemas por contacto, sobre todo cuando se desbroza. ¿Qué pasa con el polen? ¿Qué es lo que nosotros estudiamos? Pues el polen que producen las plantas, sabéis que hay distintos tipos de polinización. En el caso de las alergias, que van a producir, son el polen que producen las alergias, las principales plantas que lo producen son las anemófilas, ¿no? Las que su polen se transmite por el aire y van a dar lugar pues a rinitis, conjuntivitis y al asma, ¿no? ¿Qué pasa con este polen que producen las plantas? Pues que lo producen en grandes cantidades, sale al aire y desgraciadamente para algunas personas, pues su sistema inmune va a reconocer estos pólenes como una sustancia tóxica y va a reaccionar entre ello, ¿no? Va a dar lo que se denomina la alergia. Para que se produzca una alergia, tiene que darse siempre primero un proceso de sensibilización y después ya va a haber la reacción alérgica. ¿Qué pasa en este proceso de sensibilización? Uno de los motivos por el que esto va a ser más importante en las ciudades, pues que para esta sensibilización va a influir la genética del individuo, luego el grado de exposición ante en este caso, el polen, y la cantidad de veces o sea, a la cantidad y al número de veces que se exponga, y luego va a ser muy importante, se está viendo que hay muchísimo aumento de las alergias en las ciudades porque las toxinas que hay en las ciudades debido pues a la polución van a hacer que haya mucha más alergia a los pólenes, que sea mucho más fácil que se desarrollen estas sensibilizaciones. La sensibilización pues, consiste en unas células que están en nuestro sistema inmune, que se llaman células presentadoras de antígeno, van a reconocer estos pólenes, que se lo van a presentar a los linfocitos T, que es parte de nuestro sistema inmune, y él va a hacer que los linfocitos B se conviertan en células plasmáticas y liberen inmunoglobulinas, que es lo que vamos a utilizar luego para nosotros para saber si una persona es alérgica o no es alérgica. Una vez una persona se ha sensibilizado, ha estado en contacto con estos pólenes, pues ya se va a producir una reacción alérgica. La siguiente vez que estemos en contacto con el polen, las inmunoglobulinas van a reconocerlo y van a unirse a los mastocitos, a otras células de nuestro sistema inmune, y se va a desencadenar la reacción alérgica, que puede desencadenarse de manera inmediata en cuanto estamos en contacto con el polen, o puede tardar unas horas. Por eso a veces, sobre todo ahora que estamos haciendo los estudios y hay gente que le preguntamos a la gente si le cree que tiene alergia al plumero, pues hay gente que no sabe porque igual además en ese momento no le ha dado más tarde, entonces no sabe qué es lo que ha tenido la reacción. Lo que se produce en el cuerpo es que se segregan una serie de sustancias, de mediadores, que es lo que va a dar lugar, no sé si alguno tenéis alergia, sabéis, pues al daño en el epitelio, a la secreción de moco, al edema, a los síntomas típicos de la alergia, ¿no? El enrojecimiento de los ojos, el tamoramiento de la nariz, a los problemas respiratorios. Y cuando estas alergias, que en principio no tienen por qué ser graves, pero se producen de forma reiterada, pues se pueden producir fibrosis y daños en el pulmón y desencadenar asma, ¿no? Y problemas respiratorios más graves. Estas son las pruebas típicas que se hacen para determinar si una persona tiene una alergia pues, se utilizan para plantas, pero bueno, se utilizan para más cosas. En el caso de que haya una alergia, sale una pápula y entonces una vez que se tienen estas pruebas, pues se pasa a ver si la persona tiene inmunoglobulinas, se hace un análisis de sangre para ver si la persona tiene inmunoglobulinas para que haya desencadenado de reacción frente a la planta o bueno, puede ser frente a insectos, se hace para todos, se hacen las mismas pruebas. ¿Qué pasa con la cortaderia? La cortaderia es una gramínea, es una poácea, y las poáceas son las plantas que más polen producen a la atmósfera. Son el principal contaminante biológico de la atmósfera, es polen de poáceas. Son muy abundantes, el 20% de toda la superficie vegetal son gramíneas, y se considera que entre un 15 y un 20% de la población mundial es alérgica a las gramíneas. Estos serían los pólenes de las gramíneas que veis aquí en las imágenes.
El polen de las gramíneas no solo tiene una única sustancia a la que pueda reaccionar una persona, tiene muchas sustancias que se llaman alérgenos, que están clasificados. Aquí veis los principales, se clasifican en alérgenos mayores cuando un elevado porcentaje de la población tiene alergia para ese componente, y menores cuando un elevado porcentaje de la población tiene alergia a esos pólenes. En un polen puede haber varios, y luego otro problema que tienen las gramíneas es que la mayoría de ellas presentan reactividad cruzada. ¿Esto qué es? Que tú puedes sensibilizarte. Esto es importante porque, claro, a ver, tú puedes sensibilizarte frente a una gramínea determinada, frente a Fleum, y luego al entrar en contacto con una distinta, tener una reacción alérgica aunque nunca hubieras estado en contacto con ella. Por eso estamos estudiando también los casos de cortaderia, porque hay gente que incluso nunca ha estado en contacto con la planta, podría ser que desarrollase alergias. Y los costes de las alergias, aparte del problema para las personas que tienen de salud, tienen un elevado coste económico para la población. Así como veis aquí, se han hecho varios estudios. En el 2014, Zuberbier y sus colaboradores en la Unión Europea calcularon que por absentismo laboral debido a las alergias se gastaban 528 euros por trabajador y año. Y por presentismo laboral, esto es cuando la gente va a trabajar pero no rinde lo suficiente por los problemas derivados de los síntomas de la alergia, entre 845 y 1.690 euros por trabajador y año. En España, en el 2017, Colas y sus colaboradores calcularon que en los casos de rinitis alérgica el gasto ascendía a 2.327 euros por trabajador y año, que serían 554 en costes directos y 1.773 en indirectos. Y en los casos de asma, pues por costes directos entre 719 y 799. Con estos datos que tenemos, porque si en España hay aproximadamente casi 49 millones de habitantes y mínimo un 15% van a ser alérgicos, pues nuestro gasto al año va a ser superior a 17.000 millones de euros debido a las alergias al polen. En otros países que se han hecho otros estudios, como en Estados Unidos, pues también los gastos son similares, ¿no? 17.500 millones de dólares al año, en Suecia menos 1.300 millones, y en Alemania entre 9.400 y 9.900 millones de euros al año, debido a estas alergias, ¿no? ¿Qué pasa con la cortaderia? Como os comentaba, pues la cortaderia es una gramínea. Es una gramínea que produce grandes cantidades de polen. Sabéis que hay plantas hermafroditas y plantas femeninas. Las plantas hermafroditas tienen las anteras y producen pues, los gametos masculinos para reproducirse, el polen, en muchísima cantidad, ¿no? Ahí estos son unos detalles de aquí de las muestras que hemos cogido nosotros. Y bueno, pues resulta sorprendente que esta planta, siendo una gramínea, sabiendo los costes de las gramíneas, sabiendo la cantidad de población que hay alérgica a las gramíneas, y que esta planta es una invasora a nivel mundial, está extendida por todo el mundo, pues resulta sorprendente que en realidad luego, cuando vamos a ver, haya muy pocos estudios en los que se haya estudiado su capacidad para producir alergia y su capacidad para producir polen. La mayoría de los estudios que se han realizado sobre la planta se han hecho en Argentina, que es su país donde es nativa la planta, por el grupo de Gálvez y sus colaboradores, pero solo están publicados en congresos científicos, no hay ninguna publicación en ninguna revista. Pero ya en 2012 estos autores pues, pensaron que la planta pues, podría producir alergias y le hicieron un perfil antigénico con inmunoglobulinas de conejo y encontraron 15 componentes pues, que podrían ser alérgicos. Y entre ellos, pues uno de los grupos que os decía antes, pues uno del grupo 1, que es uno de los más típicos en las gramíneas y que mayores alergias provoca. Posteriormente, en 2014, pues estuvieron haciendo ensayos inmunológicos para ver si esta planta pues, presentaba reactividad cruzada con otras gramíneas, para ver si se podían dar estos casos de alergia a la planta por estando sensibilizado a otra. Y vieron, bueno, encontraron 2 positivos entre 17 y vieron que sí que tenía una reactividad cruzada, un alto grado con Lolium, con otra gramínea, pero que también tenía antígenos propios, cosas que quizás solo tiene cortadera y que solo ella provoca alergia, puede provocar alergia con ellas.
Siguieron estudiándola porque consideraron que era una planta muy importante y que habría que seguir estudiándola también de cara a la fabricación de vacunas para la alergia. Y bueno, pues seguirán haciéndole ensayos de ELISA para ver cómo reaccionaba y viendo que, pues que efectivamente tiene antígenos propios, además de antígenos comunes con el resto de las gramíneas. Y ya en 2018 hicieron, pues como habían hecho en el 2012 con suero de conejo, pero lo hicieron con suero de pacientes alérgicos a gramíneas. Y encontraron pues que efectivamente hay, parece que tiene por lo menos 15 alérgenos entre 13 y 100 kilodaltons y que podría tener estos alérgenos del grupo 1 similares a los del resto de las gramíneas, ya que daba positivo en el 91% de los pacientes que analizan, y también del grupo 4, que daba positivo en el 82% de los pacientes. El primer estudio que hay serio que está publicado en una revista en el que se estudia la capacidad de Cortaderia de provocar reacciones alérgicas en los pacientes se hizo aquí en Santander por el grupo de Rodríguez y colaboradores en colaboración con el IDIVAL, y estos autores hicieron lo que es un perfil para ver estas proteínas que os digo que están provocando alergia, y encontraron igual que, lo, que los investigadores que os comentaba antes, pues efectivamente este grupo 1 de alérgenos. Además, este grupo 1 tiene el mismo tamaño que el grupo 5, pero este grupo 5 solo se da en una de las familias de las gramíneas, que es la de las Poaceae, y que no es en la que está Cortaderia. Entonces hicieron un estudio para ver que efectivamente no tienen el grupo 5 y les dio que no le tienen. Nosotros ahora que hemos recogido polen para hacer ensayos de respuesta inmune en pacientes, hemos hecho también un perfil proteico que lo ha hecho la empresa Alecar Belló, y efectivamente pues vemos que por al menos este grupo 1 que ya veían en Rodríguez y que veía Gálvez, y el grupo 4 que veía Gálvez, pues parece que sí que están. Y que lo que nos hace pensar esto es que efectivamente esta planta ya de entrada pues puede provocar reactividad cruzada en los pacientes, y que es muy probable que vayan a mostrar síntomas por contacto con el polen de Cortaderia. En el estudio de Rodríguez, que lo que hicieron fue ver pues, si pacientes que eran positivos o sea, pacientes que tenían alergia a las gramíneas, pues a ver si tenían en estos test que os he enseñado antes del brazo, que es los test cutáneos, a ver si daban reacción. Y de esos pacientes, pues el 89% efectivamente dio positivo. Y cuando analizaron si tenían IgEs, las que os decía antes, estas inmunoglobulinas, el 93% de los pacientes que tenían alergia a las gramíneas, pues también tenía anticuerpos frente a Cortaderia, lo cual pues indica que con alta probabilidad los pacientes que sean alérgicos a las gramíneas van a ser alérgicos también a la Cortaderia. ¿Qué tenemos que ver ahora? Una vez que sabemos que con alta probabilidad, o creemos, porque queremos seguir estudiándolo con más pacientes, porque se ha hecho con pocos, pero una vez que ya creemos que esta planta va a provocar alergias en la población, pues necesitamos saber si su polen se está liberando a la atmósfera y realmente hay una concentración de polen en la atmósfera que vaya a provocar estas alergias, ¿no? Entonces vemos que ya hay estudios en los que se ha visto que las plantas invasoras van a provocar un cambio en la aerobiología, van a hacer que haya pólenes en el aire cuando no debería haberlos, o de lo que no debería haber, ¿no? Entonces, ya en 2004, Belmonte y Mila analizaron el aire en 7 ciudades del sur de España y encontraron pues, un montón de pólenes en ese aire, y vieron que muchos de ellos eran alergénicos, ¿no? Podían provocar alergias. Encontraron pólenes nativos que podían provocar alergias, como era de esperar, pero encontraron muchísimos pólenes en el aire de plantas naturalizadas, ¿no? de invasoras, de plantas pues, como la acacia, pues, que se habían expandido y que liberaban sus pólenes y estaban en el aire. Y además no solo encontraron un problema por este polen de las plantas naturalizadas, sino también de plantas introducidas, de plantas que están en jardines o están en cultivos que no consiguen invadir, no llegan a ser invasoras, pero que también producen polen y también modifican pues, la aerobiología de la zona. Y además encontraron que los picos de polinización de las plantas nativas estaban en mayo, mientras que los picos de polinización de las plantas no nativas en esta zona del sur de España, pues estaban en marzo, con lo cual
se aumentaba el periodo de alergias porque había polen durante más meses al año. En las gramíneas, en nuestras latitudes, pues tienen los picos de lo que es la polinización es desde la primavera hasta el verano, siendo el pico desde finales de la primavera, ¿no? hasta principios de verano, ¿no? Esto es una gráfica de los datos de la Sociedad Española de Inmunología y Alergología Clínica en Burgos, una región típica del norte. ¿Qué pasa en el estudio de Rodríguez y colaboradores que os comentaba antes? Pues estos autores ven que en Bilbao, en el 2019, que es cuando ellos analizan, además del pico típico de polinización de las gramíneas, que es el que se da desde finales de la primavera a verano, aparece, como veis aquí, un segundo pico. Y además que este segundo pico, en torno a septiembre, se corresponde con una reactivación de los síntomas de los alérgicos. Normalmente los alérgicos a las gramíneas deberían de dejar de tener alergia en agosto, depende del año, de la climatología, pero ven que pues, 25 pacientes lo tienen hasta septiembre, 35 pacientes lo tienen hasta octubre. ¿Y qué es lo que creen estos investigadores? Pues bueno, que que este pico, ¿no? El primer pico, se debe a las gramíneas autóctonas y que este segundo pico se podría deber precisamente a la cortaderia, ya que su época de polinización es precisamente desde finales de agosto hasta principios de octubre, dependiendo de la climatología, pero justo en esa época en la que aparece un segundo pico. Y encuentran pues que los pacientes que tienen hasta agosto pues tendrían alergia a las gramíneas tradicionales y los que la tienen hasta octubre pues que tendrían también alergia a cortaderia y por eso se les extenderían los síntomas. Posteriormente, hace poco, en 2024, otros autores, Galán y colaboradores, han visto en Madrid lo mismo. Han estado estudiando 4 localizaciones en Madrid y resulta que en una de ellas hay Cortaderia sediana y Penicetum villosum, otra invasora, que están plantadas de forma ornamental en esa zona, en la zona de Villalba, en una zona que además hay un hospital. Y encuentran de nuevo ese segundo pico de polen. Eh, con todos estos estudios ya, pues nosotros lo que hemos pensado, lo que hemos decidimos es estudiar las concentraciones de polen en distintas localizaciones de España, a ver localizaciones con plumero y sin plumero, a ver qué es lo que veíamos, si veíamos un alargamiento del periodo, este segundo pico. Bueno, hemos estado estudiando con los datos que nos ha proporcionado la Sociedad Española de Inmunología y Alergología Clínica, que tiene captadores de polen en casi todas las comunidades españolas. Y así, por ejemplo, en Burgos, que no hay plumero, lo que es en la ciudad todavía, aunque por el norte ya empieza a haber, pues vemos que, como veis aquí, la mayor parte del polen, casi todo, el 97%, pues se libera al aire entre los meses de marzo a julio, que es el periodo normal de polinización. Y lo que es la época de polinización del plumero, de agosto a octubre, pues prácticamente no hay polen. Puede haber polenes, siempre hay plantas, pues zonas que se ciegan y vuelven a salir, siempre hay una pequeña cantidad de polen que sale fuera de época. Eso es del 2015 al 2020. Del 2021 al 2023, pues prácticamente igual. Y en el último año, pues similar. Vemos que no hay, que efectivamente si hacemos pues, este tipo de gráfica, efectivamente no hay nada, no hay un segundo pico. Es todo el pico normal de gramíneas. Esto es polen de gramíneas. Si analizamos Toledo, a ver qué pasa, pues encontramos lo mismo que en Burgos. Prácticamente todo el polen se libera en la época de polinización normal, entre marzo y julio. En esta época, que es en la que polinizaría la cortaderia, no hay prácticamente en ningún año polen, ¿no? Y de nuevo, pues no vemos que haya ese segundo pico. Hemos analizado también Almería por coger una región que no fuera de interior para ver en las regiones costeras, aunque sea del sur, porque el problema es que en el norte no tenemos ninguna sin cortaderia, qué es lo que pasaría y vemos que también, o sea que prácticamente todo el polen de gramíneas pues sale en la época en la que debe, entre marzo y julio. Y no aparece un segundo pico. Puede haber más temprano porque es un clima mediterráneo, pero no hay un segundo pico de polen. ¿Qué pasa cuando nos vamos a las regiones costeras? ¿No? Cuando nos vamos a las regiones costeras del norte, en las que sí que hay cortaderia. Pues si os fijáis, este queso de la época de polinización de cortaderia empieza a aparecer. En el caso de San Sebastián sí que
Es cierto que parece que había más de 2015 al 2020 y que luego baja un poco, que no es muy pequeño, pero si vemos la gráfica, sí que vemos que hay un pico en septiembre, fuera de la época normal de polinización. En Bilbao, que es donde estudiaron Rodríguez y colaboradores, pues vemos que este porcentaje de polen en la época de polinización de cortaderia es más grande, aunque parece que va disminuyendo un poco, pero si vemos, pues este segundo pico de polinización también aparece en Bilbao. Si nos vamos a La Coruña, que no tenemos datos solo tenemos datos de 2021, pero vemos que igualmente, en La Coruña que también hay plumero, igualmente aparece esta franja de polinización en agosto y octubre y vemos además que parece en este caso que aumenta, ¿no? Llega a ser pues del 14% el año pasado. Y este pico de polinización pues se repite en otra comunidad del norte en la que también hay plumero. En el caso de Santander, tenemos unos estudios que se hicieron hace años con un captador que estaba puesto en medicina por el grupo de Benito y Soto, y estos autores vieron en el 98, en 1998, entre el 98 y el 2000, pues que en lo que es la polinización, en la época de polinización de las gramíneas, era del 91%, ¿no? Entre mayo lo analizan por separado, pero bueno, un 91%. Pero ya estos autores, un poco después, hasta el 2002, ya empiezan a haber porcentajes más bajos, ¿vale? Solo un 80% de la polinización sería en los meses de polinización normales. Estos autores estudian todo el polen que hay en el aire aquí en Santander. Nós vamos mandar o exemplo aqui com os diferentes pontos. Si tenéis alguna pregunta que hacer, me podéis cortar, Mapa cuando queráis. com todos. Vale, si no, sigo. Ok. Vale. Esto que está aquí en rosa sería el polen de gramíneas, precisamente, que es el polen que más, o sea, de lo que más hay en el aire en Santander. Y estos autores ya en el 2002 ya empiezan a ver que se alarga la polinización, pues que sí que hay hasta septiembre-octubre, aunque todavía no ven un pico. Cuando nosotros hemos pasado a analizar los datos de la SEIAC, lo que hemos visto ha sido esto, que esta franja entre agosto y octubre no solo es mucho más grande que en las otras comunidades que habíamos estudiado, sino que va en aumento. De hecho, entre 2021 y 2023, fijaros la cantidad de polen que hubo durante los meses de agosto a octubre. No tenemos datos de 2024 porque el captador no estaba funcionando en esa época y ahora ya está funcionando. A ver si este año vemos qué es lo que está pasando, porque nosotros creemos, bueno, aquí veis este segundo pico, nosotros creemos que nuestro captador aquí en Santander está en Valdecilla, se debe a la expansión de cortaderia en la zona cercana a la ciudad porque hay muchísima cantidad, ¿vale? Cerca de la ciudad. Bueno, aquí sería otra forma de verlo, porque, a ver, no todos los años, como sabéis, la polinización ocurre en el mismo momento. Siempre hay pues una franja, dependiendo de las condiciones climatológicas, que serían estas barras de error, pero aún así, este pico de septiembre pues se mantiene en torno a esta época, hay un claro segundo pico. ¿Qué pasa además? Pues que la polinización, o sea, al haber este segundo pico, los alérgicos no dejan de tener polen, no deja de haber polen o baja, pero luego vuelve a subir, entonces no dejan de tener síntomas. ¿Vale? La estación polínica, que se define como el periodo desde que aparece el 1% del polen hasta que aparece el 99% del polen, si veis aquí, esto sería el inicio de la estación polínica y esto el fin. Pues en las regiones en las que tenemos plumero, el fin de la estación polínica pues está entre septiembre y octubre, mientras que en las regiones que no tienen, Agora dejaría de haber polen en agosto, ¿vale? Se alargaría lo que son las alergias al polen, se alargarían en las regiones en las que hay plumero pues hasta 3 meses. Esto sería 2021-2023 y estos serían los datos del 2024, del año pasado, ¿vale? Que como veis es muy parecidas las épocas de fin de la polinización,
son muy parecidas, pues, dentro del mismo año, pues la climatología en el país es parecida. Pues bueno, desde julio, de que se te podría acabar la alergia si vives en Toledo, hasta octubre que la tendrías aquí si realmente pues tienes alergia también al plumero. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros creemos que este segundo pico que es debido al plumero, porque coincide con su época de polinización, pero no podemos estar seguros porque visualmente los granos de polen de todas las gramíneas son iguales, no se pueden distinguir. Entonces lo que queremos, lo que estamos haciendo es hacer pruebas, análisis genéticos, para ver si efectivamente en el polen, o sea, en el aire, hay polen de cortaderia que justifique este segundo pico y que justifique esos síntomas alérgicos que la gente está teniendo hasta octubre. Para eso estamos haciendo dos cosas. Por un lado, estos portas que están aquí, es lo que utiliza la Sociedad Española de Alergología y Inmunología Clínica para contar los pólenes. Tienen unos equipos de captación en los tejados de distintos centros y se va pegando una lámina que la cortan por días. Esto correspondería a lo de un día. El problema es que, bueno, como empezamos el año pasado, pues no tenemos casi muestras y no hemos conseguido detectarlo en estos portas porque además tienen muy poca cantidad de polen. En La Coruña, por ejemplo, el captador está en una zona en la que tampoco hay demasiado plumero y de Santander no había del año pasado porque no estaba funcionando el captador. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos recogiendo muestras nosotros. Esto es un captador de aire que se utiliza para analizar contaminación ambiental. Entonces lo estamos poniendo en distintas zonas, en zonas del litoral, donde hay mucha concentración de cortaderia, y zonas del interior de Cantabria donde no hay, para comparar si podemos ver esta presencia específica del polen del plumero, ¿no? Los primeros ensayos los hicimos el año pasado, hacemos ensayos de PCR, tenemos sondas específicas para detectar la cortaderia y otras sondas para detectar gramíneas en general. ¿Vale? Empezamos el año pasado las primeras pruebas y vimos que en la zona litoral, pues en agosto, pues no es el C7, esto es el para detectar específicamente cortaderia. No lo conseguíamos detectar, pero en septiembre, si veis aquí, pues sí que lo detectamos. Entonces sabemos que en el aire, en nuestro aire desde septiembre, la planta está liberando polen y la gente lo está respirando, ¿vale? Porque esto sería el control, es el polen de cortaderia puro, el que hemos recogido, y veis que aquí que se corresponde con esta franja, ¿vale? Este año estamos recogiendo muestras mes a mes para ir comprobando pues que hay gramíneas cuando las va viendo. Hemos empezado en febrero y ya había, porque este año viene muy temprana la polinización, ya había fleum en el aire, pero como veis aquí, esto que son el C7, el C11 y C36 son los primers específicos de cortaderia, pues efectivamente ahora no hay, porque no es periodo de polinización, pero bueno, vamos a seguir haciéndolo mes a mes para comprobar que efectivamente eh, esto lo queremos solapar con los estudios que vamos a hacer sobre pacientes, pues para comprobar que efectivamente este polen está en el aire y está provocando problemas en las ciudades, ¿no? Pues sobre todo en las ciudades porque es donde mayor cantidad de población hay y en nuestro caso, pues donde hay elevadas cantidades de plumero, ¿no? Esto es otra de las muestras que hemos cogido ahora, que vemos pues que hay gramíneas ya en el aire. Está Lolium, está Festuca, está Fleum, pero que cortaderia, pues como es de esperar, de momento no la tenemos, ¿no? ¿Y por qué es tan importante este problema de las invasoras en las ciudades? Pues precisamente por lo que os decía antes, ¿no? Todos los contaminantes químicos que están en el aire en las ciudades hace que las personas estén mucho más sensibilizadas ante cualquier otro contaminante que haya. Entonces se juntan los pólenes con los contaminantes químicos y está aumentando muchísimo los casos de alergias y de asma, sobre todo mucho más en las ciudades que en las zonas rurales. Y luego, ¿qué pasa? Pues que se nos une el problema del cambio climático. El aumento de las temperaturas está estresando a las plantas y se está viendo que las plantas están produciendo más cantidad de polen y además polenes más alergénicos. Entonces se junta
que hay muchísimos contaminantes químicos en las ciudades, que sube la temperatura y las plantas producen más pólenes y que además metemos invasoras que tienen picos de polinización desplazados de los que tienen las autóctonas, con lo cual los síntomas de la alergia se están alargando muchísimo y en muchos más pacientes. Y esto se une además que en las zonas urbanas, como os comentaba antes Alberto, pues no se está combatiendo. La mayoría de los trabajos que hay para combatir el plumero son en zonas de especial protección, en zonas pues en LIC y en CEPA, donde en realidad la población pues es en algunas muy escasa. Entonces, con esto lo que queremos es llamar la atención de si realmente esta planta provoca alergias a los alérgicos a las gramíneas y encima eh, las alarga, no solo es que las provoque, sino que las hace que estén durante 3 meses más al año sufriendo alergias, pues que hay que tomar conciencia por parte de las autoridades sanitarias para no centrar solo la eliminación de la planta en las zonas de especial protección, sino también en las zonas urbanas, ¿no? Y así con ello pues conseguiríamos pues lo que queremos, lo que se pretende en el One Health, ¿no? Cuidar nuestro ambiente para con ello cuidar la salud de las personas, ¿no? Y bueno, esto sería un poco lo que os quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda o pregunta, pues aquí estoy. Muchas gracias, María. La verdad que ha sido súper interesante y creo que hay alguna pregunta, al menos en el chat. Sí, es que igual he ido un Vamos a poco ver. deprisa. Sí. Pregunta Santiago García de Sema, si hay estudios específicos de afección a grupos vulnerables, es decir, a niños, ancianos, a personas con discapacidad. Pues no, efectivamente no se ha estudiado por separado y nosotros ahora en el estudio que estamos haciendo sí que queremos hacer, por una parte, adultos y por otra parte estamos cogiendo un grupo de menores, de niños, para comparar pues, si hay una mayor afectación en los niños que en los mayores, porque sí que es cierto que aquí en esta zona también hay zonas de colegios en las que hay muchísimas cantidades de plumero y no se hace nada, los ayuntamientos no los quitan. Entonces, bueno, pues si vemos que efectivamente los niños son más vulnerables que los adultos, pues igual se podría empezar pues orientándoles a que lo quiten en esas zonas y luego ya de ahí seguir al resto. Y luego estamos también, bueno, pues cogiendo pacientes de zonas donde hay mucho plumero y pacientes de zonas donde hay poco, pues para ver si encontramos diferencias, ¿no? Por mayor exposición, porque mayor exposición supone que tienes más posibilidades de desarrollar la alergia. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Alguna duda, pregunta, curiosidad? Podéis intervenir directamente o levantar la mano y os doy paso. Yo tenía una pregunta que hacerte y luego doy paso a otra pregunta que hay en el chat, porque me ha surgido la duda, que no lo sé. O sea, pensando, por ejemplo, en un hospital que tenga em, cortadería cercana o en un colegio, ¿no? En un centro educativo, ¿influye cuánta concentración? Cualquier diferencia de concentración, digamos, no sé si se sabe, puede haber cerca de estos entornos con personas más vulnerables respecto a todo lo que es el núcleo urbano. Quiero decir, ¿sería efectivo o eficaz quitarla justo de estas zonas, pero dejar dentro del núcleo urbano otras zonas con cortadería? ¿O realmente se quita toda o no se hace nada? No sé si me he explicado exactamente. Sí, a ver, lo ideal sería quitarla toda, desde luego, pero para que se desarrolle la alergia siempre hay un umbral. O sea, cuanto más cerca tengas la planta y más cantidad, más posibilidades hay de que llegues a ese umbral que te dé la alergia. Entonces, cuanto más cerca esté, peor. Pero sí que es cierto que, claro, entre que se juntan las ciudades, entre que se junta la contaminación con otros pólenes, con el polen de la cortaderia, pues lo ideal sería quitar el máximo posible para que no estuvieran expuestos, porque sí que es cierto que cerca de los hospitales, bueno, aquí lo hay al lado del hospital, Mm. cuando una persona, claro, que
Normalmente las alergias no te llevan al hospital, aunque sí que es cierto que cada vez hay más asmáticos y cada vez más problemas por las cicatrices que se producen en los pulmones por tener alergias repetidas. Pero si tú estás por otro tema, por un problema respiratorio con una neumonía y además te está afectando la alergia porque tienes las plantas al lado del hospital, pues sí que es cierto que en estas zonas pues debería de trabajarse para eliminar en un arco lo más grande posible alrededor de estas zonas. Claro, claro. Bien, tenemos otra pregunta en el chat. Si sabemos si hay más plantas invasoras con potencial alergénico. Sí, sí, sí. Hay muchas de, bueno, la ambrosía que os comentaba antes, que es una de las que más se han estudiado en toda Europa porque es un gran problema invasor. Y luego en el estudio este que os comentaba antes, que hicieron en el sur de España, encontraron pues, un montón de plantas que son capaces de provocar alergias. Bueno, pues la acacia, es que no sé si lo iba a volver a compartir, pero igual. Sí, yo creo que sí puedo. Pero al final, cuanto más cantidad de plantas tienes en el aire, más posibilidades tienes de que a alguien le dé alergia alguna. Espera, que ahora no sé dónde estaba. A la ambrosía esta, la que os iba a enseñar, que provoca, o sea, provoca muchísimos problemas de alergia porque provoca cantidades ingentes o sea, libera cantidades ingentes de polen. Y luego en el estudio que hicieron en el sur de España, a ver, ¿qué tal la presentación? ¿Dónde está la tabla? Este. Pues si veis aquí, todos los que salen en rojo son especies naturalizadas que dan alergia. Tenéis pues, las acacias, plantas de la familia de los castaños, algunos tipos de robles, moreras y luego muchas, lo que os digo, ornamentales, que las plantan en los jardines que no se naturalizan pero sí que hacen, o sea, emiten pólenes que a los alérgicos les da los mismos síntomas que los que pueden desarrollar frente a autóctonas. Y lo mismo en este caso que es de este estudio que han hecho en Madrid, que es precisamente, o sea, precisamente lo han hecho porque estas plantas ornamentales, estos dos, que los dos provocan alergias, están plantadas en los jardines de los hospitales. O sea, hay un hospital grande en Villalba y están precisamente de adorno en el hospital. Con lo cual, pues eso es, pues también hay que llamar eso un poco la atención de pues cuando se van a hacer jardines, pues tener un poco de cuidado en lo que se pone, porque aparte de que no se puede descontrolar, como el caso de cortaderia, pues puede tener un problema para la salud que estás añadiéndolo y encima en una zona sensible. Te ha sido muy, muy buen apunte, porque es verdad que vemos constantemente, yo últimamente lo estoy viendo bastante aquí en Cantabria, que no se piensa en lo que se pone en las rotondas, en los jardines de Mm. instituciones determinadas. Por ejemplo, aquí ahora se está empezando a ver mucho Penisetum plantado, que también es una gramínea Y también provoca y alergia, sí. también provoca alergias. Y en otros sitios es una invasora, Eso es. vamos, igual que cortaderia. Mm. Entonces, pues si queremos llamar un poco la atención sobre la salud global, sobre el medio ambiente, pues hay que empezar a cuidarlo desde, desde la jardinería propia de las ciudades, porque si ya ahí ya no, si en la jardinería pública ya la privada es más difícil de controlar, pero si ya en la pública ni siquiera se controla y no se tienen en cuenta estos problemas, pues luego, claro, te nos puede descontrolar como el plumero. Tenemos una pregunta de Frank que me encanta, que es la pregunta impertinente. Si ya se sabe sus consecuencias, ¿por qué se sigue manteniendo? Cortadería, entiendo. Bueno, nos gustaría quitarla toda, pero va siendo complicado. Claro, se sigue manteniendo, pues bueno, ya estamos bueno, pues en ello se está trabajando, en quitarla. Seguimos, estamos Aquí, haciendo un estudio más grande para certificar efectivamente eso, que es alergénica, o sea, todo parece indicar que sí, pero estamos haciendo un estudio con más pacientes para certificar que efectivamente está provocando alergias.
en los alérgicos a las gramíneas y además estamos viendo esto, que efectivamente ver que esté en el aire, que ella es la culpable, porque tampoco si, o sea, crees que sí, porque efectivamente está y esta es su época de polinización, aparece un segundo pico, pero hasta que no veamos efectivamente con pruebas genéticas que es ella, tampoco, si que a la hora de presionar a las autoridades sanitarias, pues tampoco te pueden decir cómo, pues cómo sabes exactamente que es ella, ¿no? Pues justifícamelo. Eso lo que intentamos es justificarlo un poco para ver que efectivamente es ella y que, bueno, pues que no hay excusas, que hay que quitarla. Le Carlos, tenemos ¿ibas a otras decir dos manos algo? levantadas. Sí, Alberto, un segundito. Bueno, te doy paso a ti, Alberto, y luego a nuestros compañeros del sur de Francia que están levantando la mano. Sí, es sobre esta pregunta. Es verdad que a veces se mantienen las plantas de cortadería porque no hay interés, porque no les importa, pero muchas veces también es por desconocimiento. Hablamos a veces con personas que incluso la tienen en su jardín y es que no sabían que eran tan malas, y por eso creo que es muy importante la concienciación y charlas como la de hoy y lo que está haciendo el proyecto COP Cortaderia de que no solamente se dedica a quitar plantas, sino también a concienciar a la sociedad, ¿no? Y creo que los que están hoy escuchando, los que estáis, pues sería bueno que lo fuerais transmitiendo a vuestro entorno también. Y también para que se deje ver el plumero como una planta bonita cuando es una plaga, que es una plaga que además afecta a la salud de las personas. Y nuestros compañeros franceses que levantaron la mano cuando quieras. Sí, sí. No se te escucha, tienes que reactivar el audio. Ahora ya me oréis. Ahora. Muchas gracias. Una pregunta, bueno, dos preguntas. La primera, estamos concienciando aquí la gente, bueno, los municipios, del impacto que tiene la cortadería, que no están al corriente, pero el problema que se plantea es que no saben cómo procesar los desechos, porque claro, si se echa con el resto se va a difundir aún más. Entonces, hay un proceso, hay un kit para desechar esa planta. Sí, yo creo que Ángel. igual aquí sí, igual Ángel te puede contestar con más precisión. Que tiene... Espero que Hola, Hola, buenas. buenas. ¿Se me oye? Sí. Mira, Mira, nosotros nosotros desde el desde el proyecto proyecto lo que lo que estamos estamos haciendo, haciendo, las cuadrillas que tenemos trabajando y eliminando primero en diferentes zonas de Cantabria, es un poco lo que tenemos más fresco aquí nosotros, es utilizar diferentes métodos de eliminación. Lo que nos da mejor resultado es tener acopios controlados, es decir, zonas en donde depositamos los plumeros, la parte de plumero que puede tener crecimiento vegetativo, como son las raíces y los tallos basales, lo tenemos controlados en puntos de acopio y ahí lo visitamos regularmente para de hecho, estar seguros que no vuelve a crecer, ¿vale? Luego también cuando hacemos eliminaciones con métodos mecánicos, con excavadora, con pala, con maquinaria pesada, lo que hacemos es enterrarlo a más de 1 metro de profundidad. Eso es un poco la forma que tenemos de gestionar los restos. Otra forma que sí que se puede hacer también es enviarlo a un gestor autorizado, ¿vale? Que básicamente sería lo mismo que un acopio controlado, pero por una tercera parte en este caso. Y estas son un poco las técnicas que aplicamos aquí y que, bueno, nos están dando resultados. Muy bien, muchas gracias. Tendría otra pregunta para María Lucas, si es posible. Sí, perdón. Tendría otra pregunta para María Lucas, si es posible. Sí, Creo que ha nombrado otra planta con efectos alergénicos, que es la acacia. ¿Se mm, trata de la robiña o de la acacia verdadera? la acacia, la acacia verdadera. Es la acacia verdadera. Sí, Porque aquí tenemos un problema que es, bueno, a nivel ambiental, en los bosques, poco a poco se van sustituyendo las especies autóctonas, que son el ilex, mm, la encina y el pino, por robiña, pseudoacacia. Rubén sedocacia. Pero porque, claro, es muy invasora también, sí. Totalmente invasora. Mm, Ya está, muchas gracias. Nada. ¿Tenemos alguna pregunta más, curiosidad, duda, comentario que queráis hacer?
yo creo que habéis sido muy claros, porque por aquí no veo ninguna mano levantada. Muy claro, eso no han entendido nada. Bueno, yo aprovecho para decir algo. Aprovecho para decir algo, Laura, Sí, adelante, Alberto. sobre el tema de One Health. Es verdad que yo todo lo que he contado, que he estado estudiando, pues cómo lo definen las agencias, el concepto, los problemas que hay, todas esas cosas. La verdad que según lo voy viendo y contando, digo, en realidad yo creo que lo sabemos todos, ¿no? O sea, son problemas que todos conocemos. En realidad, a nada que estés un poco preocupado por estas cosas, por el medio ambiente y demás, el problema es que no se hace nada. O sea, no se hace nada, se sabe hace décadas y no se actúa realmente. Entonces, ahora mismo hay una declaración de intenciones, pero sigue sin tomarse medidas realmente. Pero bueno, yo lo que quiero decir, aparte de lo que es la definición actual del concepto One Health, todo lo demás, pues yo creo que son cosas que sabemos, ¿no? Cómo se está degradando el planeta, el aumento del consumismo, del turismo, de todo, las materias primas que se van agotando en todo este tema y bueno, y el problema es que los gobiernos siguen sin hacer nada, ese es realmente el problema, ¿no? Pero quiero decir, no sé si mi charla ha aportado realmente elementos nuevos, porque en realidad tengo la sensación de que no hay nada nuevo en el tema, ¿no? Es lo que quiero decir. Hombre, No sé si personalmente creo que sí que... los que están Perdona, escuchando, digo yo. alguien podría hacer algún comentario de si realmente os ha aportado, os aporta nuevo conocimiento todo este tema de One Health o son cosas que en realidad ya sabíamos, ¿no? Bueno, si piensa uno que realmente sí que, si lo analizas, son cosas que se saben. Lo que pasa es que en muchos casos no se tiene el concepto o el punto de vista o el punto de mira más holístico, ¿no? Más en conjunto. Y en el caso de las invasoras, creo muchas veces nos centramos muchísimo en los impactos sobre la biodiversidad. Nos damos cuenta de que deberían de gestionarse bajo ese mismo concepto más grande, que es economía, es salud, salud animal, salud vegetal, salud humana. No solamente con cortadería, hay muchas más, hay otras especies que influyen directamente en la salud de los animales, que a su vez influyen directamente en la salud de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, desde luego, ha dado o, o hay que hacer ese cambio, ese esfuerzo de tener una visión más del conjunto y no solamente una visión muy centrada en la biodiversidad. Hay un comentario Sí, en el chat que dice que el pone, concepto One Health es como el de Gaia, sí, ser viviente global que pone Frank. la hipótesis Gaia, si viene a ser lo mismo. Santiago comenta que lo nuevo es que para muchas personas es que somos dependientes de la biosfera, ¿no? Que de lo que no se es consciente por gran parte de la ciudadanía, ¿no? Y ahí sí que es verdad que hay una gran parte de la población que estamos viendo que desconoce que el estado del medio ambiente, el estado del aire, el estado de los suelos, el estado de las plantas, está directamente relacionado con nuestro bienestar sanitario, de salud, de bienestar social. Sí, yo creo que a veces es pues un poco igual, pues no te das cuenta de cómo, pues, de cómo esa contaminación, de cómo ese cambio climático está afectando también, o sea, se interrelaciona, ¿no? Eso está afectando a cómo reaccionan las plantas y cómo reaccionan las plantas luego nos va a afectar a nosotros otra vez, es que nos vuelve. O sea, las plantas se estresan, provocan más polen y polen más alergénico y eso al final nos vuelve a nosotros y son los costes económicos, los costes para la salud, pues, el malestar de las personas que lo sufren y al final es como un ciclo que eso, pues que estropeamos el medio ambiente y el medio ambiente nos la devuelve. Y que a veces pues Ujú, no te das cuenta un poco de, pues, de esa necesidad de cuidarlo de manera global. exactamente. Bien, bueno, si no hay más comentarios, yo sí que quiero dejar como reflexión que el trabajo que estáis haciendo realmente nos está dando herramientas bastante poderosas
para tratar con las administraciones y con, por ejemplo, en este caso, ha habido la exclusión de la Costa Sevillana de la lista de la Unión, cosa que no hemos comprendido, pero todo el tema sanitario creo que también va a dar un empuje importante para que no solamente en este caso esta decisión se pueda reevaluar, sino para que realmente las administraciones eh, pongan mano en el asunto por el tema sanitario y por las repercusiones económicas, que al final es lo que más duele en este tipo de casos. Pues si no hay más comentarios, yo quiero agradeceros de verdad, tanto a Alberto como a ti, María, que hayáis estado en esta jornada con nosotros y nosotras. Creo que ha sido muy interesante y que nos ha abierto muchísimo la mente. Tenéis la última oportunidad si alguien quiere compartir algo y si no, pues daremos Gracias. por finalizada esta jornada. Dime, Gracias a Alberto. ti, Laura, también, y a los que se han conectado. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Un saludo y esperamos veros en la próxima y estamos aquí para lo que necesitéis. Adiós. Hasta luego.